Psicoterapia de premisas es un modelo dirigido al tratamiento de problemas psicológicos de adultos, específicamente en terapia individual. Ahora bien, estamos fundamentados en el pensamiento sistémico, considerando a este en sus tres grandes etapas. La primera etapa, la etapa donde surge la cibernética y la teoría general de sistemas de Norbert Wiener y Ludwig von Bertalanffy, respectivamente, en donde se asientan los primeros conceptos básicos y el entendimiento de que los fenómenos debemos estudiarlos con sus múltiples variables y desde una perspectiva interaccional, en donde la interacción es mucho más importante que los elementos que componen al sistema. Luego viene una segunda etapa en el pensamiento sistémico, que es la etapa que se considera como la segunda cibernética o cibernética de segundo orden, y que da pie a que se adscriba al pensamiento sistémico los enfoques constructivistas, en el sentido de que fueron los propios investigadores del pensamiento sistémico quienes se dieron cuenta que ellos no solamente estaban hablando de sistemas, sino que ellos mismos eran sistemas hablando de sistemas. Y entonces ya no es tanto cómo estudiamos sistemas, sino desde qué perspectiva, desde qué epistemología, desde qué visión se considera los fenómenos que tenemos en nuestra naturaleza. Viene una tercera etapa en donde la característica principal, y es lo que actualmente está ocurriendo, es el estudio de la complejidad. En nuestra perspectiva consideramos, por un lado, lo que serían los sistemas complejos, con las estructuras disipativas, la teoría nueva del caos, la teoría de catástrofes y algunos otros estudios que se enfocan a estudiar sistemas captando su complejidad, en donde el objetivo mismo es la complejidad. Le añadimos nosotros también, en esta misma perspectiva de estudio de la complejidad, la importancia de tener un pensamiento complejo, de desarrollar un pensamiento que no simplifique. Y ahí nos apoyamos mucho también en el enfoque de Edgar Morin, en el enfoque de Gregory Bateson, que son personajes que se dieron cuenta de que había que desarrollar nuevas formas de pensamiento, de ideas, de representación, para configurar la interrelación de los sistemas. En psicoterapia de premisas nos fundamentamos en todo esto. Tomamos aspectos de la primera, de la segunda y de la tercera etapa. En la psicología, específicamente en la psicoterapia, ya tenemos un enfoque desde el punto de vista sistémico que apareció antes de psicoterapia de premisas, y me refiero específicamente a la terapia familiar sistémica. La terapia familiar sistémica coincide con psicoterapia de premisas en esta fundamentación, pero hay algunas diferencias que son importantes. La primera diferencia es que terapia familiar sistémica abarca precisamente lo que sería la primera etapa del pensamiento sistémico. Sí considera en algunos modelos derivados de la terapia familiar, algunos modelos de terapia breve, sí llegan a considerar el aspecto constructivista, pero desde mi punto particular de vista, estos modelos constructivistas caen en una simplicidad o en una ingenuidad en la visión de que cualquier persona fácilmente puede construir su realidad, y algunos otros se desvían hacia el posmodernismo, el cual evidentemente pues no cae dentro del ámbito científico. En este sentido, en psicoterapia de premisas, específicamente en el aspecto constructivista, nosotros tomamos el punto de partida de George Spencer Brown, que fue el que planteó la situación de la observación de primer orden y de segundo orden, y en el desarrollo de este modelo que el sociólogo Niklas Luhmann expone ampliamente, profundamente,
en su teoría de la sociedad. Se podrá uno sorprender de por qué estamos tomando los aspectos de un sociólogo. Sin embargo, este sociólogo, además de una gran capacidad teórica, pues habló también él del sistema mental, y en ese sentido pues encontramos la relación y el poder vincular el constructivismo lumaniano y ubicarlo dentro de psicoterapia de premisas. Por otro lado, otra diferencia que encontramos es que para la terapia familiar sistémica, como su nombre lo indica, el sistema es la familia. Ellos consideran que un trastorno individual en realidad es una manifestación de una disfunción familiar. Y aunque este enfoque es correcto en muchos sentidos, en la mayor parte de los casos, cuando hablamos de adultos, ya la familia es muy difícil que pueda configurarse de otra manera para que la persona deje de presentar su problema, porque la persona ya tiene una estructura personal, una estructura mental, y puede estar en diferentes ámbitos y continuar con su mismo problema. Entonces, nosotros nos apoyamos mucho en terapia familiar porque nos da el conocimiento de cómo se gestó un problema, sobre todo en la etapa de la infancia y la adolescencia de algún individuo, de nuestros pacientes. La mayor parte de sus problemas se gestaron ahí, o por lo menos tuvieron algunos aspectos que luego hicieron una configuración disfuncional. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos ya con un adulto, su sistema mental ya está estructurado en relación al problema. Y entonces para nosotros el sistema al cual nos dirigimos es al sistema mental. Y esta sería otra de las diferencias con la terapia familiar sistémica, aunque reconocemos la gran influencia y las aportaciones que nos han dado. Pero estas serían las diferencias y los vínculos que tenemos. Nosotros consideramos, como ya lo dije, a la mente como un sistema. Y es importante aclarar esto porque el aspecto mental había sido evadido por los modelos sistémicos y por muchos otros modelos, por la gran influencia y la gran autoridad que tuvo durante mucho tiempo el psicoanálisis. Sin embargo, desde una perspectiva sistémica, cualquier fenómeno de la naturaleza puede ser estudiado como un sistema, y este es el caso también de la mente humana. La mente humana está formada por ideas, son los elementos, y las interrelaciones entre las ideas configurarían este aspecto sistémico. Consideramos a la mente un sistema autopoyético que tiene una estructura en donde se forman creencias, en donde hay valores y donde hay premisas. De ahí el nombre de nuestro modelo. Las premisas son las ideas más amplias y generales que tenemos sobre la vida. Son nuestras ideas muchas veces no conscientes de lo que es la realidad. Son cosas que damos por hecho. Y las creencias son las ideas sobre las cuales nosotros nos guiamos para actuar en diferentes contextos. En psicoterapia de premisas trabajamos con estos dos aspectos y con el punto también de los valores. Por eso decimos nosotros que nos enfocamos al sistema mental o sistema psíquico. Los problemas psicológicos en psicoterapia de premisas los vemos primero desde una parte muy importante en considerarlos primero como una pauta de comportamiento. El paciente trae una queja, trae un síntoma, pero no es esto lo único que le está quejando. En realidad, el problema, a la manera en que nosotros lo definimos, son tanto el síntoma o la queja del paciente como todos aquellos comportamientos que ocurren alrededor de esto. Los comportamientos que están casi siempre antes y que luego los comportamientos posteriores cuando pasa la crisis. Además, buscamos que se forme una circularidad en nuestra visión de la problemática, porque como los problemas tienden a repetirse, vamos a ver esa circularidad en el tiempo que ocasiona que una y otra vez se esté repitiendo el problema de manera muy similar. Y dos aspectos más que consideraríamos serían también, junto con la pauta de comportamiento, los pensamientos, las emociones y sentimientos que el paciente pueda tener.
consideramos que un problema es, de alguna forma, una conducta adaptativa. Una conducta adaptativa que quizás en su inicio, sobre todo la mayor parte de las veces en el sistema de la familia de origen, se gestó, que fue la manera en que ese niño tuvo para adaptarse a un sistema familiar muy disfuncional, y que después se fue estructurando poco a poco y llegó un momento en que se convirtió en su estructura mental. Y ya cuando sale de su familia de origen, forma otra familia o simplemente va a otros ambientes, sin embargo construye ambientes muy similares a los que vivió en su sistema familiar y va repitiendo esta pauta. Así es como nosotros consideramos a los problemas psicológicos. Cuando un paciente llega a psicoterapia, lo primero que hacemos pues, es escucharlo, que nos dé toda la información que pueda, y nosotros vamos de alguna manera tratando de elaborar en nuestra mente la idea de la pauta que tiene. Posteriormente, que ya el paciente nos ha platicado todo esto, pues vamos haciendo las preguntas pertinentes para que tengamos una idea de cuál es esta pauta de la cual hablaba yo hace un momento. Una vez que ya hemos conseguido elaborar, configurar en nuestra mente y se le hemos presentado al paciente y él nos contesta afirmativamente que así suceden las cosas, pues vamos ahora a investigar en una forma retrospectiva cómo fue evolucionando esta pauta, porque esta pauta, siendo adaptativa, aunque venga desde la niñez o desde la adolescencia, va sufriendo cambios con el tiempo. Entonces vamos estudiando del presente hacia el pasado, cómo ha ido cambiando esta pauta en las diferentes etapas de la persona, en los diferentes contextos y ámbitos que haya vivido. Una vez que ya tenemos también esta información, entonces nos dedicamos a estudiar el entorno en donde se originó de forma adaptativa esta pauta. Casi siempre, más del 90% de las ocasiones, por experiencia lo tenemos, que las pautas patológicas se desarrollan en el sistema familiar, en las relaciones que vivió con sus padres, con sus hermanos, en toda esta configuración tan compleja que es una familia, en las relaciones de afecto, en la cuestión de pertenencia, en la necesidad del juego, los límites, la disciplina, en fin, todos estos aspectos son parte importante de la formación de una persona, si la persona fue validada o fue constantemente descalificada, en fin, y ahí nosotros vamos encontrando un entendimiento de cómo es que se configuró esta pauta, por qué esta pauta que ahora es tan disfuncional fue la forma adaptativa que tuvo que realizar nuestro paciente en su infancia o adolescencia para poderse adaptar al medio familiar. Y una vez que ya tenemos esta información, podríamos decir que nosotros ya tenemos un diagnóstico. Nuestro diagnóstico es este: saber cómo es la pauta, cómo ha evolucionado y cómo se configuró. Quiero aclarar que nuestro diagnóstico siempre está en términos de hipótesis. Cada sesión estamos comprobando que realmente es como nosotros lo hemos ido entendiendo. De tal manera que es muy frecuente que durante las diferentes sesiones vayamos haciendo ajustes, añadiéndole aspectos o eliminando algunos donde hayamos tenido algún error, hasta que vayamos configurando junto con el tratamiento siempre este aspecto diagnóstico. La evaluación es continua desde el inicio hasta el final de la terapia.